¿Qué tal? ¿Cómo están? Nueva semana para compartir junto a ustedes a través de los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Le vamos a contar a nuestra invitada esta noche que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Sur Medios para toda Mendoza y también para toda Argentina. Y aquí, dentro del Valle de la Aconcagua, estamos con nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Esta noche vamos a hablar de salud, que es un tema no menor, ¿ya? Normalmente uno se preocupa de la salud, de no resfriarse, de abrigarse un poco en invierno, pero vamos a hablar de la salud dental. Y para aquello lo vamos a hacer con una profesional en la materia. Ella es hija del Valle de la Aconcagua y hoy, esta noche, la tenemos junto a nosotros. Se la quiero presentar. Ella es mi amiga Camila Guzmán, odontóloga del Valle de la Aconcagua. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, muchas gracias. JL, con toda confianza. Gracias. Camila, vamos, yo creo que ya hay gente que te está viendo a través de la pantalla, dice yo a ella la ubico, yo la he visto, ella me ha atendido a mí. Entonces, sí, probablemente. Es probable, ¿cierto? Sí. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo porque este programa se llama En tu propia ley. Es como la vida te ha llevado a la posición que te encuentras tú hoy en día, ya como profesional y todo. Me imagino que tú, bueno, estuve leyendo un poco tu biografía, desde muy pequeña tuviste los primeros años en Santiago. Sí, nací en Los Andes, en el Hospital San Juan de Dios, como la mayoría de las personas que crecimos acá. Después vivimos unos años en Santiago, pero fue un tiempo bastante corto y luego volvimos a vivir acá en Los Andes y luego crecí en San Esteban. San Esteban. Exactamente. Aprovechamos a saludar a toda la gente de San Esteban, que también precioso. Muchos nos están viendo y ha crecido mucho también. Sí, en San Esteban hice como toda mi infancia y también ahí conocí mucha gente porque mi mamá tiene un pequeño negocio en donde yo siempre estaba ahí como trabajando, siempre fui súper intrusa, iba a saludar a la gente, a atender sociable. A la gente, sociable, entonces conocí a muchas personas de la comuna y después como desenvolviéndome en mi vida profesional me he vuelto a encontrar con mucha gente y he atendido a mucha gente del Valle Aconcagua, entonces... Está bien. Oye, como este programa es hecho acá en el Valle de la Aconcagua, el negocio de tu mamá está ahí como en la rotonda, ¿cierto? Cuando uno sí. o va a San Esteban o va a Puerto Cornal a San Felipe. Exacto. ¿Cómo se llama el negocio de tu mamá? El negocio de mi mamá se llama Mi Cristóbal, es una amasandería. Mi Cristóbal, así que si quiere pan hecho ahí por la propia mamá de Camila, tiene que ir a Mi Cristóbal, ahí, en plena rotonda. Es fácil llegar. Fácil. Sí. Oye, pero tú haces tu enseñanza básica acá y también la media. Exactamente. Hice mi enseñanza básica en el Colegio Metodista del Niño, que es un colegio bien pequeñito que está en el centro de Los Andes, del que tengo muy lindos recuerdos porque es un lugar en donde había mucho ambiente familiar, los profesores siempre me acogieron con mucho cariño. ¿El que está ubicado en Santa Rosa? En Santa Rosa. Perfecto. Sí, exactamente. Ahí hice la enseñanza básica y luego hice la enseñanza media en el Colegio San Sebastián. San Sebastián, ahí por los Villares. Por los Villares. Para que nos vamos ambientando más o menos en qué lugar. Oye, pero ahí tú tomas, o alguien te asesora, o alguien te sugiere, porque igual tenemos que decir, Camila, que tú siempre fuiste como muy estudiosa, muy dedicada, autoexigente, podríamos decir. Súper. Y eso te daba también buenos dividendos porque tenías buenas notas. Exacto, desde chica sí fui muy autoexigente, demasiado diría yo, era una problemática familiar casi, como que yo siempre estuviese exigiéndome ser lo mejor en todo. Y en el colegio uno tiene que ya tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a estudiar, dónde vas a estudiar, que es una decisión bastante difícil, como siendo tan pequeño decidir qué vas a hacer toda tu vida. Es complejo. Claro, es una decisión que te va a marcar por el resto de la vida. Exactamente. Sí. Y ahí estuvo un profesor que me dirigió y me orientó bastante en la toma de decisiones como de lo que yo quería hacer y también de dónde podía obtener como posibilidades de estudio y en una casa de estudio que me permitiera crecer académicamente. Bien, ¿y cómo se llama ese amigo, si podemos saber el nombre? Él es Paolo Villarroel. Paolo, ¿pero el nombre del Área 51? Del Área 51, exactamente. Nuestro amigo en común. Nuestro amigo Paolo, sí. Aprovechamos de saludarlo. Aprovechamos de saludar a Paolo, que lo queremos muchísimo. Qué bien. Oye, él estuvo también sentado en ese lugar, conociendo también su historia, ¿ya? Una persona también... Muy linda. Sí. Una persona muy linda. Maravillosa.
Luego de eso hice como mi postulación ya universitaria y estudié en la Universidad de los Andes, donde pude obtener una beca de excelencia académica. Oye, buen punto ahí, yo quiero detenerme ahí porque esa beca de excelencia académica yo no la tuve porque no era muy buen alumno, reconozco, pero eso te ayudó. En el fondo, eso de ser autoexigente y ser muy estudiosa, Sí, te dio la totalmente. posibilidad. Yo creo que mamá lo agradeció enormemente porque es platita que uno se ahorra en la mensualidad y todo eso. Sí, totalmente. Y también entendiendo que no es tan fácil estudiar odontología, es una de las carreras más caras y que requiere una gran inversión, no solamente como en la mensualidad de la carrera, sino que también en los insumos que tú necesitas para trabajar. Entonces, de no haber sido por esta beca, quizás no hubiese sido una posibilidad para mí estudiar odontología. Me imagino. Y la Universidad de los Andes es una escuela excelente, no solamente en lo académico, sino que también tiene una formación humana que es súper linda y que yo rescato mucho de mi paso por la universidad, como de la importancia que tienen las personas con las que nosotros trabajamos. Actualmente yo igual me desempeño como docente. Ah, qué interesante. Esa parte la desconocía, ¿eh? Sí, O sea, de alumna pasaste a docente. exactamente. Yo actualmente me desempeño como docente, pero yo trabajo como docente de anatomía y de estética facial en una academia en Santiago, que tiene un enlace con una universidad en Brasil, con FACOP. Eh, y desde mi punto de vista, como haber crecido en este lugar, haberme encontrado con ambientes tan familiares y tan humanos, y además haberme formado en la Universidad de los Andes con esta visión de la persona, me ha hecho también ser una docente que lo recalca frecuentemente en sus alumnos, como para mí es muy importante que ellos entiendan que nosotros no estamos trabajando con objetos, y creo que es algo que yo menciono no solamente a los alumnos, sino que lo pongo en mi práctica clínica diaria. Para mí es súper importante que mis pacientes se sientan entendidos como su totalidad. No es una cosa, no es algo lo que nosotros Sí. estamos viendo, ¿cierto? No vamos a reparar un caño, Claro, no, no no. estamos contando cosas adentro de un Sí, container, no, claro. nada de eso. Estamos trabajando con una persona que siente, pues, ¿cachai? Sí. Y desde ese punto de vista, creo que he sido bien afortunada para poder llevar esa parte de mi vida a mi desempeño clínico. Camila, dicen por ahí que cuando uno hace lo que más le gusta en la vida o lo que más ama, porque además tenemos que destacar que lo tuyo siempre tuviste una atracción por la cosa científica y Sí, también por las manualidades, el arte. Siempre ha estado como de la mano tuya. Y eso a lo largo de tu carrera te ha ayudado montones a desarrollarte profesionalmente. me ayuda muchísimo. Tanto en la parte como mi desempeño odontológico, como en la estética facial. Ajá. En cuanto al desempeño odontológico, para mí me encanta hacer como dientes y las formas, los colores, lo encuentro, es casi terapéutico, como ojalá que suene una canción de fondo, una bien cebollera para estar ahí cantando un ratito mientras, Mira qué bien. sí, lo encuentro y muy relajante. Y por otra parte, la ciencia es algo que siempre me llamó la atención, siempre fui súper buena como en esas partes del colegio y todo eso. Y ya después en la universidad también me destaqué mucho en la academia, ¿cachai? Igual fui como la mejor alumna de la generación y todas esas cosas. Y luego cuando hice mi especialidad también me gustó tanto que la investigación por un momento igual fue algo que me llamó mucho la atención. De hecho, tengo una publicación en una revista súper conocida como a nivel maxilofacial de cirugía, Ya. que es un estudio que hicimos en la academia que trabajo actualmente. Camila, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestro sponsor y para aquello quiero compartir contigo, mira, esta hermosa zapatilla de la familia Nike que ya se encuentra disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Hay variedad en colores. Tienes que ir por la tuya. Si quieres aprender a manejar, en Escuela de Conductores al Volante te acompañamos en cada paso para que llegues preparado a obtener tu licencia. Nuestro curso incluye teoría online con cuenta premium en práctica test, simulador de conducción, evaluaciones psicotécnicas y clases prácticas con instructores acreditados. Además contamos con horarios flexibles, vehículos con doble comando y el uso del vehículo para rendir tu examen municipal. Escuela de Conductores al Volante, tu licencia comienza con una buena enseñanza.
Restaurant La Ruca te invita a disfrutar de la gastronomía típica chilena, como siempre con la mejor atención, los mejores precios y un lugar típico para disfrutar en familia y con los que más quieres. La Ruca, tradición familiar. Centro Kinestética Galet, transformamos bienestar y belleza desde adentro hacia afuera, creando resultados reales y duraderos. Estamos ubicados en Santa Rosa 441, departamento 403, en Los Andes, Centro. Se acerca el Día del Niño y en nuestra librería tenemos el regalo perfecto para sorprenderlos. Ven a descubrir increíbles juguetes, pisos coloridos de goma y los mejores cuentos para dejar volar su imaginación. Desafía su mente con nuestros puzzles, rompecabezas, juegos de ajedrez para compartir en familia. Y para las tardes de diversión garantizada, llévate el clásico Ludo, el Monopolio y muchos juegos más. Visítanos hoy y encuentra el regalo ideal para este Día del Niño. Somos librería comercial, más de lo que imaginas. Yo, Camila, te quería preguntar, esta vocación, porque yo lo noto a ti, o sea, esto sale por los poros, esto de la vocación de la odontología. En casa, papá, bueno, mamá no, pero no sé, hermano, alguien de la familia que haya sido quizás como un mentor, que tú hayas dicho, me gustaría ser dentista como... No, sabes que no, igual eso es súper interesante. Nadie en mi familia está como ligado tanto al área de la salud, ¿cachai? De hecho, como te decía, te contaba antes, mi hermano mayor es artista, él es actor, pero él es una persona que siempre me motivó mucho como al conocimiento. Más allá de cuál conocimiento, él es una persona que siempre ha sido muy intelectual, lee mucho, sabe muchas cosas. Yo siempre le digo, es como una enciclopedia. Y para mí, creo que siendo súper pequeña, él siempre fue un referente en ese sentido, como de admirar esas ganas de aprender cosas. Pero en cuanto como al desarrollo en el área de la salud, yo soy la primera persona de mi familia que se dedica a eso. Mira qué bien. Oye, aprovechemos la instancia también porque de seguro debe haber personas que están detrás de la pantalla viendo este programa por la noche o en algún momento a lo mejor se lo van a repetir o lo van a ver en otro horario. Y hay jóvenes como tú, tú no eres vieja, ¿no? Tú ya eres profesional, pero digo jóvenes de 17, 15 años que están ahí, tercero medio, cuarto medio, están pensando quizás estudiar odontología. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes? Ahí está la cámara. A esos jóvenes les diría que siempre que piensen en estudiar algo de la salud, lo hagan pensando en generar un bienestar a las personas, porque el trabajo que nosotros hacemos es 100% ligado a hacer el bien para otros, totalmente. Sí. Entonces, eso es lo primordial, y lo segundo es que van a escuchar mucho que está saturado como el campo y que en verdad está muy difícil el desarrollo profesional, pero yo tengo un hermano más pequeño que estudia kinesiología, que es una carrera de la salud. Sí, claro. Y también escucha frecuentemente esto como de no, el área está saturada y todo, pero yo siempre le digo que siempre que tú te diferencies, siempre que tú seas bueno llegando a las personas, cuando tú estudias para ser mejor y estás constantemente capacitándote, es imposible que te vaya mal. Claro, se va a destacar, o sea... Imposible. El resultado de su trabajo... siempre va a ser bueno cuando tú trabajas para tus objetivos. Y da lo mismo de qué estamos hablando, ¿no? Más allá de la salud o lo que tú sea que te quieras dedicar, siempre que tú lo hagas poniendo tu máximo, el resultado va a ser siempre bueno. Imposible que salga mal. ¿Qué es lo que te deja conforme a ti cuando terminas de atender a un paciente? ¿Qué es lo que te llena en el fondo? Me gusta que recuperen su función, que se sientan más seguros. Hay personas que se emocionan incluso, es una cosa como... ¿Cómo eso, Es que hay personas que se emocionan porque tener un problema odontológico o tener un problema estético, da lo mismo, facial, afecta a las personas en sus funciones, en comer, en sociabilizar, en reír muchas veces. En sonreír, ¿cachai? Sí. En poder hablar correctamente. Muchas veces está asociado a dolor, entonces como poder resolver eso y que la persona esté satisfecha y se sienta mejor,
es algo que obviamente a mí me llena y me voy a mi casa feliz, ¿cachai? Y cuando tengo un paciente que tiene una complicación y que a veces es un poco más difícil de resolver, yo sí me voy a mi casa pensando... ¿Cómo se le puede dar la vuelta? ¿Cómo lo doy vuelta, cachai? ¿Cómo lo puedo entiende. hacer mejor? Como yo no me voy a mi casa y me desconecto de mi trabajo porque finalmente igual estoy como conectada a eso que le pasa a la otra persona. Sí, me pasa que yo dentro de lo que te estoy conociendo, algo que me cautiva mucho de ti, es que tú dices, y me gusta conectar con las personas, me Sí, gusta totalmente. hablar, conocer historias de vida, porque igualmente, claro, el paciente está con la boca abierta, no puede hablar mucho, pero tú das ese como, tú vas contando cosas y vas haciendo que, no sé, la media hora, los 40 minutos, el tiempo que no está ahí, pase fugaz, digamos, que no sea así como un suplicio. Sí, no, también es algo que, de lo que yo me preocupo un montón, ¿cachai? Yo igual estoy todo el rato pensando y preguntando cómo te sientes, molesta mucho, si algo te molesta, levántame la mano, como que también es algo que de repente las atenciones de salud se han vuelto algo como súper rutinario y súper marquetero y algo como que se vende mucho, ¿cachai? Y que tiene que ver un poco con el sistema en el que se está desenvolviendo el profesional de la salud actualmente. Sí, ya estamos listos. ¿Qué pasa el siguiente? Claro, Vamos. que hay una presión sobre el Sí. profesional para que en cierto tiempo se logre la atención, ¿cachai? A mí no me gusta trabajar así y no he tenido la necesidad como de trabajar en un lugar en donde esas exigencias estén sobre mí. Siempre he tenido la libertad de decir, voy a demorarme tanto y lo voy a hacer de esta forma y tengo la libertad de poder hacerlo como yo quiero para que el paciente tenga una buena experiencia, ¿cachai? Porque al final esos son pacientes que luego descuidan su salud por temor, ¿cachai? Como por... No quiero volver porque me dolió, porque fue demasiado rápido, porque no me preguntó cómo estoy. Entonces, no quiero que exista esa desconexión entre el paciente y yo, porque lo que yo hago igual es algo como súper personal. Sí, claro. Bueno, yo tengo que dar fe que he pasado por las manos de Camila y he notado también que ella tiene mucha dedicación. Y yo después digo, wow, ¿cómo una hora? Uy, que pasó harto. Sí. Cada uno se da cuenta, pero sí, pues hay detallitos que no se pueden hacer tan rápido y ahí va lo minuciosa que eres tú y lo detallista, porque en el fondo eso también va sumando minutos a la atención. Totalmente. Oye, y bueno, yo te quería preguntar también, me dijiste hace un ratito, a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí, que estabas en el área de la estética. Sí. Ese es como un área bien, no sé si manoseada de repente, que está como muy de moda. Oye, ponte botox, ponte aquí, esta cuestión un pinchazo, en media hora estáis listos. Y la cosa no es tan así. O sea, es como hay que evaluar, hay que hacer... Es un tremendo mundo. Sí, claro. Yo creo que hay que partir como de adentro para afuera, ¿no? Es como... Totalmente, sí. Mira, Sí. ¿cachai? Cuéntame un poco. Para mí fue casi una casualidad encontrarme con la estética facial, porque tenía una amiga de la universidad que le gustaba mucho y quería hacer un curso. Y un día yo le dije como, ya, vamos al curso, te acompaño, vamos juntas a esto. Y fue bastante interesante, me gustó mucho ese primer acercamiento con una academia en Santiago, que la persona, el director de esta academia, es un tipo muy clever, un tipo que ha estudiado mucho, que es muy interesante. Entonces me gustó tanto porque había como un trasfondo o había un interés por la academia y, ¿cachai? Todo lo que nos estaban enseñando estaba basado en evidencia científica y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención y que también tiene mucho de esto como del arte o de la manualidad, de la motricidad fina. Entonces, ¿qué es lo que a mí me atrapa? Entonces, sí, fue muy interesante para mí y empecé a tomar un curso tras otro y llegó un punto en el que había aprendido mucho, pero no me sentía lo suficientemente capacitada como para dedicarme a la estética. ¿Y por qué razón? Y de la nada salió una especialidad, como que esta academia lanzó una especialidad en alianza con FACOP, que es una universidad de Brasil, y entré al programa porque de verdad de curiosa, porque yo estuve desde que me titulé, siempre has sido curiosa. Siempre me he metido mucho como a diplomados, cursos, estuve constantemente matriculándome en cosas que podía aprender y salió esta posibilidad y yo me metí, porque igual había un interés obviamente detrás y
y fue tremendo, o sea, fue más de un año de leer muchos artículos y de mucho aprendizaje, y me di cuenta de que es algo que estamos haciendo mucho en Chile, pero que muchos profesionales no tienen la capacitación necesaria para poder hacerlo. Y bueno, de ahí una frase que yo uso mucho con los alumnos, de la que me río, porque yo digo, el que nada sabe, nada teme, ¿cachai? Porque mientras más fui aprendiendo, más respeto empecé a tomar como por cada procedimiento, más resguardos empecé a tomar dentro de mi práctica clínica. Hay cosas que yo simplemente no realizo, ¿cachai? O tratamientos en los que soy muy minuciosa y soy súper cuidadosa con hacer seguimiento a los pacientes. Yo soy la que te manda un mensaje y te dice, oye, mándame una foto para ver cómo amaneciste, porque yo necesito hacer seguimiento de los pacientes y asegurarme de que no ha pasado nada. Dentro de este camino igual me pasó como encontrarme con una situación como un poco controversial en lo personal, porque siempre he sido una mujer que promueve mucho como el amor propio, la autoaceptación, y de repente me encontré haciendo algo que a veces cambia un poco el rostro de las personas, pues, ¿cachai? Como... no eres 100% natural. Claro. Claro, o sea... Claro, entonces... empecé como a hacerme estos cuestionamientos como de qué es lo correcto. Y ahí también tiene mucho que ver con esto como que yo tengo de conectar con las personas, po. No, para mí la estética facial tiene un impacto súper importante en la emocionalidad como y en la salud psicológica de las personas. Entonces, para mí, hacer tratamientos no es como te voy a vender el tratamiento que está de moda y vamos haciendo rinomodelación, ¿cachai? Claro. Respingando la nariz. Para mí es súper importante conversar con mi paciente. Es súper importante porque muchas veces yo también me puedo percatar de situaciones como emocionales y lo converso con las pacientes. Y muchas veces le digo como, mira, yo entiendo, pero quizás hacerte un tratamiento no es lo que te va a hacer sentir mejor. Buen punto. O quizás hacerte los pómulos, la nariz, los labios y te vas a seguir sintiendo igual. Entonces ahí hay un trabajo que hacer que tiene que ver mucho más como con tu emocionalidad que con intentar suplir algo como con un tratamiento. Tú dijiste conectar, ¿cierto? Todo el rato. Es importante conectar. Muy importante. Bueno, te cuento que detrás de cámara hay un director que también conecta conmigo, ya me hizo una seña, y me dice que el primer bloque ha pasado, pero volando. Rapidísimo, sí. Así que ya llevamos más del tiempo, así que quédate conmigo, por favor, que está muy interesante la conversación y usted siga en nuestra compañía. Vamos a la pausa y ya regresamos. Conducir abre nuevas oportunidades y en Escuela de Conductores al Volante te acompañamos en cada paso para que llegues preparado a obtener tu licencia. Nuestro curso incluye teoría online con cuenta premium en práctica test, simulador de conducción, evaluaciones psicotécnicas y clases prácticas con instructores acreditados. Además, contamos con horarios flexibles, vehículo con doble comando y el uso del vehículo para rendir tu examen municipal. ¿Quieres conocer nuestros valores, horarios disponibles y próximas fechas de inicio? Visítanos en Membrillar 233 Los Andes, llámanos o escríbenos al más 569-5710-0118. También estamos en la Concepción 519, Quillota. Escuela de Conductores al Volante, tu licencia comienza con una buena enseñanza.
Ya estamos de regreso en este segundo bloque empapándonos del interesante vida de nuestra amiga Camila y la odontología, que realmente es una rama completamente que se va abriendo y uno va adquiriendo cada vez más conocimiento. Porque me acuerdo que antiguamente no habían las herramientas y las máquinas y la tecnología que hay hoy en día. Cuéntame, en la parte, hablemos del internet, de la tecnología, de los instrumentos y todo, ¿cuánto ha mejorado en comparación a 20, 30 años atrás? Uf. Es un cambio abismal, o sea, radical, ¿cachai? Actualmente en odontología nosotros utilizamos mucho herramientas digitales, ¿ya? En la práctica clínica diaria yo utilizo herramientas digitales a través de software con las que yo hago tomas con cámara. Luego de eso hay una máquina que fabrica, por ejemplo, dientes planos, hay de Corona, todo tipo, sí. ¿cachai? Claro. Y luego de eso pasan por un proceso como de post-fabricación o de terminación en el fondo, en donde nosotros hacemos algunas caracterizaciones, podemos ir colocando como manchitas, brillitos, efectos ópticos, y luego hay algunos materiales que pasan por horneado o no, y el paciente puede recibir una restauración en un día y personalizado a lo que hay en su boca. Ya no tenemos que trabajar con un laboratorio, tener días, semanas de espera, como que el diente llegue o el trabajo del laboratorio llegue, probarlo y que esté mal. Claro. ¿Cachai? Como que esas hay que cosas mandarlo ya, de nuevo a mandarlo de rectificar. nuevo, claro. Esas cosas son cosas que ya no pasan actualmente en la odontología o en algunos sitios, pero donde yo trabajo actualmente utilizamos herramientas digitales full. Entonces los resultados están prácticamente como Asegurado. Previstos, garantizados. Sí. Además que trabajan como al milímetro, porque Exacto. Tienen unas radiografías que toman como en 3D, ¿o no? Claro. Que se ve la dentadura por arriba, Claro. se puede mover, entonces Sí. uno tiene como eso guardado en caso de, no sé, que hay que cambiar una pieza, es muy fácil poder... Exactamente. Tener como un registro previo. Claro. Tú eres muy trabajólica, pero eres esas trabajólicas de lunes a sábado, de lunes a domingo, o te gusta trabajar solamente en la semana. Mira, actualmente trabajo en la semana y fines de semana, pero tengo un poquito más de flexibilidad en los horarios, tengo un día o dos libres dentro de la semana a veces, y el fin de semana generalmente tengo libre el domingo, pero hubo un momento en donde yo estaba trabajando demasiado y estaba trabajando tipo de lunes a domingo, no había un día que yo no estuviese trabajando. Ahí agarras experiencia. Claro, conocimiento. tuve mucha experiencia, mucho conocimiento, fue una etapa de mucho crecimiento, pero también fue una etapa que en algún momento me fue pillando la máquina porque ya es una cosa como que te cansa mucho y dejé de tener un poco como mi vida social, familiar, entonces ahora tengo una preocupación por, además de crecer laboralmente o académicamente, también desarrollarme en otros aspectos como de la vida de una persona, ¿cachai? Y cuéntame, ¿cómo llegas tú desde... Bueno, es fácil, yo creo que entregar conocimiento y educar a otras personas que manejan menos conocimientos que tú en el área de la odontología. Pero ¿cómo llegas tú a la docencia? ¿Fue por accidente? ¿Fue porque tú dijiste, chuta, yo siento que tengo el puente, tengo la pedagogía para poder comunicar mis conocimientos? Mira, siempre me llamó la atención la pedagogía. Cuando yo estaba estudiando en el pregrado, soñaba en algún momento o tenía este pensamiento como de, me gustaría ser la profe, ¿ya? Pero no fue algo que desarrollé tanto posterior a mi titulación, ¿cachai? Sin embargo, cuando hice la especialidad, un tiempo antes de hacer la especialidad incluso, en esta academia que es la Aesthetic Elite Academy se llama, que el director clínico es el doctor Ezequiel Ortiz. Ya. Él es como mi mentor en toda el área académica de la estética facial. Y él en algún momento conversó conmigo sobre este potencial que él veía en mí. Y estoy muy agradecida de él porque él no solamente vio este potencial y no solamente me entregó conocimientos de tipo académicos, Te ¿cachai? generó el espacio también. Él me generó el espacio, él me abrió las puertas de su box, él mientras hacía clases me invitó a aprender cómo transmitir ese conocimiento, ¿cachai? Cómo comunicarme con el alumno, cómo mover la mano, cómo
todo. Hacerte entender y todo, porque de repente uno puede tener Totalmente. mucho conocimiento, pero si no lo sabe traspasar, Claro, no hay pedagogía. otra cosa es explicarle al alumno y que lo entienda de la forma en que tú se lo estás diciendo. Entonces, él es una persona de la que estoy muy agradecida porque él me enseñó y me preparó para todo ese ambiente. Me ha entregado las herramientas, totalmente. Camila, es importante, hay mucha gente que está viendo este programa y está muy interesado porque yo creo que casi todos de repente tenemos algún detallito en la dentadura, algo que de repente, y muchas veces a uno se le enciende la luz del auto y lo lleva al tiro al taller. No, pero uno tiene un dolor, no, que espere, Va a pasar. no va a pasar, no, sí. Y finalmente de repente llega como en estado crítico al dentista, ¿cierto? Sí. Yo te quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil cuando de repente hay que atender una urgencia y muchas veces el paciente llega así como muy crítico? Lo más difícil, el manejo del dolor. Eso, sí. El manejo del dolor, porque el dolor puede inhabilitar a una persona, ¿cachai? Y muchas veces cuando ya hay un cuadro que es muy avanzado, el manejo del dolor puede ser un poco más difícil. Hay pacientes en los que tú puedes hacer una intervención y el dolor remite inmediatamente, pero también hay pacientes en los que tú haces intervenciones y tienen un nivel de inflamación que es tan alto que cuesta mucho controlarlo. O infecciones que cuesta controlarlas, que son más resistentes. Y también hay que entender que la boca o los dientes están conectados con nuestro organismo. Entonces hay que verlo como algo, un todo, muchos elementos, y esas infecciones o esos problemas que de repente se confinan a un diente ya no están solo ahí. Y hay que hacer ya a veces manejo hospitalario. En los Andes es un poco complejo hacer el manejo hospitalario porque no hay tantas herramientas o tantos profesionales maxilofaciales como disponibles en un servicio de urgencia para atender al tiro un paciente, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, te diría que esa es la parte más difícil del manejo de la urgencia odontológica. Tengo entendido también que de repente hay personas que como que les cuesta que le tomen la anestesia. Sí. ¿Es un mito? ¿Es realidad esto? Es realidad, pero también tiene mucho que ver con cómo está el paciente. A veces el paciente está muy alterado, muy nervioso, ahí es un poco difícil. Hay pacientes que reaccionan mal a la anestesia, que no, pueden estar anestesiados, pero se sienten mal con la anestesia. Y también pasa que hay pacientes que lo metabolizan súper rápido y dura muy poco el efecto de la anestesia. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando cada caso. Yo te quisiera preguntar, y que le digamos también a toda la audiencia que nos está viendo hasta ahora, ¿quiénes son los profesionales? Yo ya lo sé, pero quiero que salga de ti, que le digas a la gente cuáles son, a los televidentes, cuáles son los profesionales que pueden intervenir el rostro. ¿Ya? Porque vamos a entrar a lo que es estético. Ya. Es un tema un poco controversial. En Chile solamente el médico y el odontólogo están autorizados para hacer tratamientos estéticos faciales. ¿Ya? No hay otro profesional de la salud que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque médico legalmente, cuando nosotros hacemos intervenciones faciales, estamos haciendo la aplicación de fármacos o productos que solamente pueden ser recetados por el médico y el odontólogo. Medicamentos. Claro. Fármacos, medicamentos. Fármacos, medicamentos, claro. Como la toxina botulínica o ácido hialurónico. Cuando nosotros tenemos, todos los procedimientos tienen riesgo. Ya es una cuestión como ya sabía, tipo, si tú vas a hacerte una cirugía, a ti te pasan una lista de probables riesgos o cosas que pueden suceder y que existen formas de manejar esa complicación, pero que tú en el fondo tienes conocimiento de que eso puede suceder, ¿cierto? Con la estética facial es exactamente lo mismo. No existen tratamientos que sean inocuos, que no te vayan a generar nunca nada. Siempre existe una posibilidad, aunque sea mínima, una pequeña consecuencia, de que pueda haber una complicación. En ese caso, las personas que están capacitadas para manejar una complicación y que están autorizadas médico-legalmente para ese manejo de complicaciones es el médico y el odontólogo. Entonces, si tú tienes un procedimiento estético con una persona que no está autorizada y luego hay una complicación, ¿quién va a manejar tu complicación? Claro, buen punto. Entonces, eso es algo como que de repente el paciente lo ha olvidado y lamentablemente toca decir que algunos profesionales de la salud también lo olvidan. Sí, importante también, y lo otro que también quisiera recalcar, que los médicos, claro, pueden intervenir el rostro y todo, en la parte estética, pero
la idea es que el médico también sea un especialista en estética, porque así como existen médicos especialistas en el corazón, en hueso, también tiene que estudiar detalladamente. Detalladamente, Sí. totalmente. Para poder dedicarme a hacer esto, yo hice una especialidad y estoy constantemente en aprendizaje. O sea, Actualizando. siempre actualizándome, yendo a cursos, estudiando, ¿cachai? Porque la evidencia científica avanza muy rápido. Entonces, si yo voy a elegir a un profesional, la idea es que el profesional al que yo acuda sea una persona que sea especialista, pero además que sea una persona que se actualiza constantemente, porque lo que pudimos haber aprendido hace 5 años atrás claramente puede haber cambiado con el hoy, ¿cachai? Ya no es lo mismo. Claro, se entiende. Exacto. Sí, siempre la medicina va como avanzando en todo. Muy rápido. Sí. ¿Qué le puedes decir a las personas que dicen, oiga, pero ya quiero sacarme las arruguitas de acá y las de acá? Porque hay gente que dice, ¿cuánto sale esto? ¿Y cuánto se demoran en hacerlo? Claro. Ya, entra a pecar nomás, démosle. Claro, ahí Entonces, la respuesta depende. Claro, entonces, ¿cómo enfrentas tú, por ejemplo, un hipotético paciente como el que te describo yo? Pucha, es lo más común, es el tipo de La inmediatez. La inmediatez, Claro. ¿cachai? Es lo más común y también yo me comunico o muchas personas llegan a mí a través de las redes sociales. Entonces, Ajá. lo primero es siempre como, ¿cuánto sale? Como, quiero esto, ¿cuánto sale? Claro, es como... Entonces, sí. siempre intento explicarles que para poder hacer un tratamiento, primero tengo que pasar por una evaluación, porque no todos los casos son iguales. Algunos son más leves y otros son más severos. También tenemos que evaluar como el origen, por qué se está produciendo esto para poder tratar esa causa. Y también evaluar las posibilidades. Hay tratamientos que se pueden hacer, hay tratamientos que no se pueden hacer para revertir una situación o una condición en el fondo. Yo puedo elegir más de un tratamiento. O sea, hay una gama de tratamientos que yo tengo disponible. Ajá. Y esa gama de tratamientos es diferente para cada paciente. De repente, siento que el marketing de la estética facial ha apuntado mucho a eso, a la inmediatez. Claro. Ten la nariz que soñaste Sí. en tan solo una sesión, es un procedimiento seguro y en 30 minutos vas a tener lo que buscas. Claro. ¿Cachai? Camila, No es tan dice, así. puede ser una novia o un novio. La novia puede decir, Camila, me caso en 2 semanas y necesito sacarme estas rueditas de acá. No, no puedo tocarla. ¿Por qué no? Porque 2 semanas es muy poco tiempo. Yo necesito que tú 6 meses antes me digas como, tengo un evento, quiero lograr cambios, porque los cambios son progresivos, ¿cachai? Hay cosas, o los cambios de la piel sobre todo, no van a suceder de un día para otro. Entonces yo necesito ir evaluando cómo tú respondes a los tratamientos, también saber que, como yo siempre les explico a mis pacientes, puede haber siempre, aunque sea la mínima posibilidad, una complicación. Imagínate, tú tienes un evento, en este caso sería una novia, un matrimonio, Ajá. y tengo una complicación, voy a arruinar el día de su matrimonio, ¿cachai? Claro, Entonces, buen punto. todo tenemos que verlo con anticipación para que los cambios sean progresivos y para que los tratamientos sean lo más seguro posible. Camila, yo voy a estar en el papel del paciente. Oiga, señorita, pero ¿por qué 6 meses? ¿Qué es lo que me tengo que hacer primero yo? Si quiero sacarme un par de arrugas, ¿no? Es por lo que... Porque la arruga no siempre tiene el mismo tratamiento. A veces hay pacientes que consultan cuando ya tienen una arruga que está súper profunda. ¿cachai? Muy marcada. Muy marcada. Entonces yo en 2 semanas no voy a poder solucionar eso. Podemos decir que de repente hay unas que son como pasivas y unas activas. Exactamente. Son más fáciles sacar Las que son, es que algunas son estáticas y dinámicas. Eso es como, perfecto, sí. Estático es que tú, estando quieto, Ya tengo tienes una una marca. arruga. Sí. Esa es más difícil de resolver. Ajá, más profunda. Más profunda, está más marcada, ya hay una alteración de la arquitectura de la piel. Ujú. Entonces, para poder revertirla yo necesito más tiempo. Mientras tanto que están las arrugas que son dinámicas, que son las que se presentan cuando nosotros hacemos un gesto. Nos ¿ya? reímos. Porque claro. el músculo tiró a la piel básicamente y se juntó la piel y ahí se hace una línea. Un pliegue, claro. Un pliegue. En ese caso lo que nosotros hacemos es poder tratar con toxina botulínica, paralizamos el músculo y luego la línea ya no aparece más en la dinámica cuando hace el gesto. Camila, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestro sponsor y para aquello quiero compartir contigo, mira, esta hermosa zapatilla de la familia Nai que ya se encuentra disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Hay variedad en colores. Tienes que ir por la tuya. Si quieres aprender a manejar,
En Escuela de Conductores al Volante te acompañamos en cada paso para que llegues preparado a obtener tu licencia. Nuestro curso incluye teoría online con cuenta premium en Práctica Test, simulador de conducción, evaluaciones psicotécnicas y clases prácticas con instructores acreditados. Además, contamos con horarios flexibles, vehículos con doble comando y el uso del vehículo para rendir tu examen municipal. Escuela de Conductores al Volante, tu licencia comienza con una buena enseñanza. Restaurant La Ruca te invita a disfrutar de la gastronomía típica chilena, como siempre con la mejor atención, los mejores precios y un lugar típico para disfrutar en familia y con los que más quieres. La Ruca, tradición familiar. Centro Kinestética Galef, transformamos bienestar y belleza desde adentro hacia afuera, creando resultados reales y duraderos. Estamos ubicados en Santa Rosa 441, departamento 403, en Los Andes, Centro. Se acerca el Día del Niño y en nuestra librería tenemos el regalo perfecto para sorprenderlos. Ven a descubrir increíbles juguetes, pisos coloridos de goma y los mejores cuentos para dejar volar su imaginación. Desafía su mente con nuestros puzzles, rompecabezas, juegos de ajedrez para compartir en familia. Y para las tardes de diversión garantizada, llévate el clásico Ludo, el Monopolio y muchos juegos más. Visítanos hoy y encuentra el regalo ideal para este Día del Niño. Somos librería comercial, más de lo que imaginas. Camila, la otra vez estuve en tu consulta y vi una maquinita. Yo tengo una máquina que es como para ver, que yo la pongo en la pared para ver dónde están los cables, para no romper ahí y romper la cañería. Yo te vi una máquina muy parecida a la que yo tengo y quiero preguntarte, ¿para qué es lo que es esa maquinita? Sí, es un ecógrafo, ¿ya? La ecografía facial es la herramienta que yo utilizo en todos los tratamientos para disminuir los riesgos de las complicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros debajo de la piel tenemos un mundo, ¿ya? Tenemos nervios, tenemos venas, tenemos arterias, hay distintas capas, hay grasa, hay hueso, hay un montón de estructuras que yo necesito diferenciar para tomar decisiones de tratamiento. Entonces, si a mí un paciente me consulta para hacer una rinomodelación, o porque se quiere hacer pómulo y quiere hacer cambios en sus mejillas o en los labios, yo tomo el ecógrafo y puedo diferenciar las distintas capas, las distintas estructuras y la ubicación de esas para evitar complicaciones, ¿ya? Porque hay complicaciones que pueden ser súper severas, entonces entrar a ciegas nunca es una buena opción. Y con esto yo puedo hacer un mapeo y puedo buscar las estructuras para decir, aquí entro, aquí no entro. Puedo hacerlo con esta técnica o puedo hacerlo con esta otra técnica. Entonces la decisión de tratamiento está orientada a cada paciente. El tratamiento es personalizado a la necesidad y a la anatomía del paciente porque no todos somos iguales debajo de la piel. O sea, se recomienda en el fondo, por ejemplo, para alguien que quiera hacer algún retoque estético, por lo menos un proceso de unos 6 meses. Claro. Como desde el principio a fin. Sí, totalmente. Porque hay personas que se hacen, cuando se empiezan como a despellejar la piel, ¿cómo se llama? Que se ponen el peeling, sí, el peeling. ¿Eso también es parte del proceso? Sí, también es una herramienta que podemos utilizar o un tratamiento que podemos utilizar, que es la aplicación de ácido sobre la piel, que hace que esta capa como que saque la piel muerta, ¿no? Claro. En el fondo lo que hacemos es aumentar el recambio de las células de la piel para mejorar las características de la piel, ¿ya? Qué interesante lo que me estás contando. Entonces ahí nosotros también, el cambio no es inmediato y el paciente también tiene que pasar por un proceso en donde tiene que hacer parte del tratamiento, tiene que ser súper cuidadoso. Entonces también yo ahí tengo que tener conversaciones con el paciente en donde tengo que enseñarle cómo cuidar su piel. Y desde lo más básico, desde los hábitos, tipo tomar agua. Muchas veces hago derivaciones con nutricionista porque yo no puedo tener un cambio estético favorable si me alimento mal. Claro. O si fumo mucho. O si bebo alcohol en exceso. Claro. Todas esas son cosas que lo que hacen es envejecer nuestras células. Y yo no puedo hacer un tratamiento anti-envejecimiento si tengo estos factores. Y también, Camila, si hay personas que se hacen este peeling y se exponen mucho al sol. También el sol es nuestro principal enemigo. Claro, entonces yo siempre le digo a mis amigas, las regias no toman sol. Ah, qué bien. Las regias no tomamos sol, no, porque el sol es muy dañino para nuestra piel. Entonces, es un poco lo que te decía recién, como por tener
un resultado estético, como lo aceptado socialmente, a veces estamos dispuestos a hacer cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, tomar sol o hacer tratamientos que no son los más indicados. Y por eso es importante tener un especialista que te diga esto sí y esto no. Oye, bueno, este programa se ve en Mendoza y se ve también en la Argentina. Y una de las cosas que me llamaba la atención, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero en el tiempo que mi hijo estaba estudiando allá, yo iba seguido a Buenos Aires y en las plazas públicas yo veía cómo llegaban las chicas con un mantelito, un pañito así, se tendían en el pasto, se empezaban como a sacar la ropa y quedaban en traje de baño. Y se ponían a leer un libro. Sí. Y yo decía, wow, ¿qué onda? Entonces yo le preguntaba, no, están tomando sol. Sí, muy riesgoso. Sí, muy riesgoso es un hábito que estaba muy mal. Porque no solamente te va a envejecer, te pueden dar enfermedades. ¿Ya? Cáncer a la piel. Claro, sí. El sol genera cambios fisiológicos sobre nuestras células y alteraciones del material genético de nuestras células que nos pueden llevar a desarrollar enfermedades como el cáncer de piel. ¿Ya? Entonces es muy importante entender que hay hábitos que no debemos tomar incluso para vernos mejor. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, hay veces que te ha tocado decir, por ejemplo, que no. No, me toca mucho. Me toca mucho. Camila, necesito que me hagas esto, por favor, ya, ahora. No. La próxima semana. Y sabéis ¿Cuándo que vengo? Es lamentable porque sí. Es importante que tu tratante sepa decirte que no. Es muy importante. O sea, un tratante que dice que es con fundamento, claro, claramente, pero sí. Una persona que te dice que sí a todo, no. O sea, pacientes que tienen muchos tratamientos, por ejemplo, previos y que luego llegan a mi consulta a pedirme más, es riesgoso que yo siga haciendo de tratamientos sobre esos tratamientos porque te puedo generar una complicación, claro. ¿Cachai? Puedo alterar, puedo dejarte incluso una alteración estética peor. Entonces, por verte mejor, claro. O por tener esta obsesión por seguir haciendo tratamiento. O alguna expresión sin movimiento. Exacto. O peor que eso, ¿cachai? Cicatrices, alteraciones estéticas que son severas para las personas. Camila, de repente hay gente que está viendo, está escuchando y dicen, ¿y cómo lo hago yo, por ejemplo, para saber si tengo, no sé, si va a dar un cáncer a la piel? ¿Hay algún examen preventivo que uno se puede hacer? Para ver cómo está mi piel, por ejemplo. Para ver cómo está tu piel. Desde mi ignorancia pregunto. Bueno, la recomendación igual es siempre evaluar como las manchas que tú tienes sobre la piel, la regularidad de esas manchas. También pueden presentar alguna sintomatología, pero ahí desde mi punto de vista es súper importante consultar con el especialista de la piel, que es el dermatólogo. Buen punto. Yo hago cosas súper pequeñas en la piel y en verdad muchas veces también hago interconsulta. Hay pacientes que llegan y que yo veo lesiones que para mí pueden ser como premalignas o raras. Los deriva a un dermatólogo. Los derivo inmediatamente. Entonces también es súper importante consultar con los especialistas que corresponde. Eso es una cosa, ¿ya? Y también tener las precauciones, como no tomar sol, usar bloqueador. ¿Será que hoy en día las personas que tienen 50 saben como de 30? O porque antiguamente... Yo lo hablo desde mi trinchera. Yo veía a mi papá con 40 años y lo veía destruido. Entonces, sincerémonos, sí. Perdona viejo, pero de repente, y uno ve personas hoy en día de 40 y no los ve mal. Pues, claro, es que igual ahora está como... O sea, a la farmacia que tú entres, hay una vitrina gigante con una gama de bloqueadores que te ofrecen, sí. Que el autocuidado es algo que está como mucho más en vista o normalizado que antes, pues, ¿cachai? En conciencia. En la conciencia de las personas, como los hombres ahora usan crema. Antes, tipo mis hermanos, yo les decía ponte crema y no. O los amigos, y es como, ¿por qué usáis crema? Pues hay que usar cremas, hay que usar bloqueadores, hay que cuidarse. No son las mujeres. Entonces, claro, como que había ahí... El machismo estaba medio metido en el autocuidado. Claro. Pero también pasa ahora que las personas tenemos más información. También pasa ahora que las personas van al dentista por prevenir una enfermedad, pues, ¿cachai? Sí. Como por hacerse un control. Antes no iban hasta que les dolía algo. Claro, y había que sacársela. Y había que sacárselo, no, claro. Y de repente la gente decía, oiga, no, ¿cuánto? No, sale muy caro, no, mejor, ¿cuánto sale sacar? No, sáquemela nomás, mejor. Claro. Entonces al final tampoco se cuidaban los dientes. Exacto. No valoraban las piezas dentales, que son re importantes, nos tienen que acompañar durante toda la vida. Exacto. Oye, señor director, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, perfecto, mira. Yo quisiera
Primero, agradecerte, Camila, que te hayas tomado este tiempo. Tuviste un día bastante largo de trabajo y estás compartiendo no tan solo conmigo, sino con todos los televidentes que ven el programa. Quiero dedicarte estos últimos minutos para que, no sé si puedas entregar algún mensaje o algunos consejos, ¿ya? Que de repente muchas veces nosotros no los consideramos y que son básicos para tener una mejor dentadura, una mejor salud bucal y también para que aproveches a saludar a tu gente, a tu equipo, en fin. Perfecto. La familia. Bueno, primero agradecerte, muchas gracias por la invitación. Ha sido un día agotador, sí, he hecho hartas cositas. Lo primero es quizás contarle a las personas o enseñarle a las personas que siempre pueden prevenir, que es importante que asistan a sus controles odontológicos y médicos, que se hagan siempre exámenes, que no esperemos sentirnos mal para poder cuidarnos, ¿ya? Y eso, al menos en mi área, pueden encontrarme en Clínica Juncal. Sí, claro. Ahí es donde yo trabajo en la ciudad de Los Andes. Entonces, un saludito para Clínica Juncal. También a los profesionales de la salud que quieren dedicarse a cualquier área que ellos deseen, la invitación es a tener la formación que corresponda. Claro. Claro, como hacernos cargo, buscar las herramientas para poder tener una muy buena formación y entregarle lo mejor a nuestros pacientes. Y eso principalmente. Pueden encontrarme en Instagram como sí. @doctora Camila Guzmán y pueden agendar conmigo ahí o con los canales directos de Clínica Juncal. Sí, yo me cuelgo de lo último que dijiste y aprovecho también de saludar a Rodolfo Marín, sí. ¿Cierto? El director y el dueño fondo de Clínica Juncal, y que ahí están todas las especialidades y están todos los profesionales que realmente han estudiado cada área de nuestra boca, encía, hueso, dientes. Sí, totalmente. Para mí es una fortuna trabajar ahí con el equipo porque ellos son muy buenos, todos en sus especialidades, son personas a las que admiro mucho, tanto como desde el punto de vista profesional como el humano. Así que los esperamos allá. Me parece bien. Con todo el equipo. Oye, Camila, nuevamente te doy las gracias. A ustedes, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. El compromiso, como siempre, es volver la próxima semana con otra interesante invitada o invitado, como lo fue esta noche nuestra querida amiga Camila Guzmán. Nos vamos con la cámara central que está ahí, ¿te parece? Ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien.